Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos iniciando en este momento la grabación de nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar donde habíamos quedado en la clase anterior, viendo justamente en el versículo donde habíamos quedado pendientes. Entonces, bueno, para continuar, quiero hacer un par de preguntas, a ver cómo están mis hermanos. ¿Qué vimos la clase pasada, hermanos? Venga, a ver, ¿qué vieron la clase? ¿Dónde están los apuntes? Los cogí fuera de base, hermanos. Los cogí fuera de No, base. señor. No, señor. Vimos las clases de Vimos los métodos equivalencia de que hay. traducción. Aló. Sí, Sí, estamos escucho, escuchando, hermano. Doris. Vimos las clases de equivalencia que hay, como son, bueno, vimos De la, traducción, los tipos de traducción. sí, señor. Vimos la parte crítica textual, los procesos de traducción. En los procesos de traducción, pues vimos varias que ya tenemos, o al menos yo tengo instaladas, pues algunas traducciones bíblicas. En criterio textual, vimos una cantidad de cosas, ¿verdad? En criterio textual, vimos la equivalencia dinámica, la paráfrasis, la equivalencia formal. Esas tres, correcto. Y habíamos quedado en Romanos 8:35, que creo que es donde vamos a empezar hoy. ¿Sí? Sí, ahí estamos Sí, empatando, va donde bien, quedamos. va bien. Exactamente ahí. Muy bien. Con respecto a la película que, o a la parte de la película que vimos ese día. Adelante, hermano, lo escuchamos. Oh, listo, ya terminó. Bueno, hermano, sí, muchas gracias, hermana. Excelente. Eso fue lo que vimos. Entonces estuvimos viendo una parte que era también un complemento de toda esta temática y es que al hacer el proceso de traducción hay tres, digamos que tres líneas, tres maneras, tres estrategias que se utilizan para realizar este ejercicio de traducción. Y las tres maneras son equivalencia formal. Método de traducción, equivalencia. Exactamente, la equivalencia formal. La otra es la equivalencia dinámica y la otra es la paráfrasis. Paráfrasis, sí. ¿Quién me dice en qué consiste, con sus propias palabras, una frasecita, en qué consiste la equivalencia formal, mis hermanos? Consiste en que la traducción es fielmente a las palabras originales, es literal. Toman un texto y lo traducen palabra por palabra. Exacto, Qué exacto. bien, hermana. Muy Muy bien. bien, hermana. Está Ha muy juiciosa. entendido bien el Juiciosa. ejercicio. Gracias, Sí. hermana Joana. Muchas bien. gracias, hermana. Es correcto. O sea, Es tal cual como acaba de decir la hermana, esta manera, esta estrategia de hacer la traducción es una traducción, digamos que de todas las que existen, la más fiel de todas. ¿Por qué es la más fiel de todas? Porque es la que involucra en menor cantidad, digamos que apreciaciones subjetivas. ¿Sí? Las apreciaciones subjetivas que puede involucrar un traductor al momento de hacer este ejercicio de traducción, en esta estrategia se minimizan al máximo. ¿Sí? La idea es que en lo más que se pueda no haya subjetividad en el ejercicio de la traducción. Subjetividad se refiere a que la persona que está haciendo el ejercicio de traducción no tenga que colocar comentarios o explicaciones que sean producto de lo que él ha entendido, sino que sea un ejercicio donde él no interviene desde el punto de vista de dar opiniones, sino que él se limita a hacer digamos, una práctica netamente técnica de traducir las frases y pasar las frases en el nuevo idioma con las mismas palabras hasta donde se pueda, porque no se puede siempre. ¿Por qué no se puede siempre? Porque hay palabras en el idioma original que al hacer el ejercicio no existen sus equivalentes en el idioma nuevo. Eso pasa. Cuando esas situaciones suceden, allí ya le toca al traductor hacer, digamos que un ejercicio donde debe traducirlo
ya no con la misma palabra, porque no existe en el nuevo idioma, sino ya toca escribirlo con varias palabras, de tal manera que se incluya como lo que significa la palabra en el original. Entonces, allí sí deja de ser tan literal y pasa a ser un poquito como la equivalencia dinámica, pero en los puntos donde forzosamente toca que hacerlo, no más, solo en esos lugares. Mientras las palabras existan, la equivalencia apropiada en ambos idiomas se hará absolutamente literal mientras eso lo permite. Entonces esa es una manera, equivalencia formal. Ahora, ¿quién nos ayuda? Ya nos ayudó la hermana ahorita con esta nueva. ¿Quién nos ayuda con equivalencia dinámica? ¿Qué es Yo. equivalencia dinámica? Yo. No todos a la vez. No todos a la vez. Yo. Bueno, entonces hagamos una cosa. La hermana Amanda nos ayuda con equivalencia formal y la hermana Olga, perdón, con equivalencia dinámica y la hermana Olga nos ayuda con paráfrasis. ¿Listo? Para que las dos nos colaboren. Listo. La equivalencia dinámica es lo contrario de la otra equivalencia, de la equivalencia formal, porque esta sí es subjetiva, ¿sí? Se escribe según le parece al autor. No tiene en cuenta palabra por palabra. Correcto. Muy bien, hermana. La filosofía o la idea de este ejercicio de traducción ya es un ejercicio donde lo que se transmite o lo que se traduce deja de tener importancia las palabras literales para hacer un ejercicio, como su nombre lo dice, de una equivalencia dinámica, en el sentido de que lo que dice en el idioma original, el traductor lo lee, lo entiende, y una vez ha hecho eso, en el nuevo idioma, mira cómo es la manera, digamos, si fuese español, pongamos en el caso español, de cómo sería en el español cotidiano una manera de decir eso. Un dicho, ¿sí? Un dicho o una expresión que se utilice en el idioma nuevo para decir exactamente lo mismo en cuanto a la idea. O sea, que la idea de lo que se dijo en el original se traduzca como la misma idea en el nuevo idioma, pero nada que ver con equivalencias de palabras ni nada. Pueden ser que utilicen palabras muy diferentes, ¿sí? Y la equivalencia dinámica lo permite, pero la esencia de la idea es la que se traduce. O sea, se traducen ya no palabras, sino ideas, ¿sí? Este tipo de equivalencia es el tipo de equivalencia que utilizan la gran mayoría de las nuevas Biblias modernas, casi todas trabajan con esta estrategia. Y esta estrategia, por el mero hecho de que ya no mira las palabras en sí para traducirlas, sino las ideas, pues se vuelve un ejercicio donde, digamos que la parte subjetiva ya entra a actuar y entra a actuar bastante. Todos los versículos de la Biblia, millones de versículos que tiene la Biblia, bueno, y párrafos, ya tienen esa característica. El traductor entiende y después lo dice con las palabras que en el nuevo idioma sea lo más común decirlo. Entonces, si él entendió algo no al 100% con la idea apropiada, él puede encontrar palabras o una forma de decirlo en el nuevo idioma que posiblemente no represente 100% la idea, sino en una parte. Entonces allí hay un riesgo, Entonces esa es la segunda, que es la equivalencia dinámica. Entonces muchas gracias, hermana. Ahorita la hermana Olga nos va a colaborar con la otra estrategia, que es la paráfrasis. Entonces, adelante. Un momentico, hago una intervención ahí, hermano. Adelante, hermano. Sí, usaste una palabra muy importante, la palabra riesgo. Allí existe el riesgo, sí, entre la equivalencia formal y la dinámica, en que la dinámica sea parte de lo original de la formal. Ese es el riesgo, ¿sí? Explica, pero de pronto a la parte esencial de la raíz, como hablaba la hermana Marta ahora,
se aparta un poco, entonces ese es el riesgo que hay. Ese es el riesgo que hay con esta dinámica. Disculpe, profe, porque no estuve en la clase, pero también me hace pensar que esta equivalencia dinámica, al hacerlo de esta manera, vamos que el traductor, si el que la traduce es liberal, pues va a traducirla de una manera en su pensamiento, o si es conservador, ya vemos. Y también pensaba que cada persona en su diferente idioma, por lo menos cuando es diferente muchas veces cosas que uno dice en inglés, que dicen las personas que saben inglés en ese país a lo que se dice en este país. Entonces pensaba en este momento, bueno, entonces las traducciones, entonces hay un riesgo bastante, de verdad. Esto es lo que estamos viendo. Muy bien, muy bien. Gracias por la comprensión. La comprensión es importante. Es correcto, hermana. Entonces, se vuelve bastante, digamos que un método, ¿Riesgoso? sí, es riesgoso. O sea, es un método en el que pues entra a jugar, por la misma estructura pues del método, entra a jugar esa subjetividad. Y esa subjetividad depende de la persona o del grupo de personas, del equipo, Intérprete o traductor. que esté exactamente, así es, que estén pues en este, digamos, en este ejercicio. Entonces, allí pueden haber situaciones tanto intencionales, voluntarias, como también no intencionales, o sea, involuntarias. Puede haber de cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque el ejercicio deja el espacio, deja, digamos que abierta la puerta, si lo pudiéramos decir así, para que, digamos, pueda presentarse cualquier, digamos que cualquier situación. ¿Listo? Entonces, esa digamos, es una situación ahí que se presenta. Que le metan su propio criterio y es peligroso. Es correcto, que se le meta. Y ahí puede estar la mano del enemigo también. Exacto, sí. La intencionalidad, correcto, hermano, los sentimientos. O un propósito, ¿no? No se sabe con qué propósito haya esa subjetividad, ¿correcto? Todo tiene un propósito. Correcto. Bueno, entonces eso es allí. Entonces ahorita sí continuemos con la paráfrasis, hermana. Este es peor. Se explica o este es el que hace una explicación o una interpretación del texto más ampliada para hacerlo más entendible. Entonces dice que hay un componente subjetivo que no solo se limita a lo que dice, sino que una vez lo explica. Dice que allí hay la posibilidad que se afecte más el texto. Correcto, muchas gracias, hermana. Uy, qué bien, Olga. Importante, Olga. Muy bien. Entonces, estos hermanos han estado muy viciosos, han tomado notas muy apropiadas. Es correcto. Permite en este tipo de ejercicio, digamos que permite una mayor intervención de la parte subjetiva del que hace el ejercicio, más que en la equivalencia dinámica, porque la equivalencia dinámica expresa la idea con las nuevas palabras, pero es como la misma idea. La paráfrasis no solo se limita a expresar la idea en otras palabras, sino que además de eso hace un proceso interpretativo explicativo. Exacto. Y esa parte interpretativa explicativa pues es más subjetiva todavía, Entonces, uno puede encontrar una traducción que sea utilizada con paráfrasis donde lo que lee sea muy bueno, porque el que hizo el ejercicio de verdad estaba, digamos que, con la unción del Señor, del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, y explicó muy bien lo que quiso decir el autor en su texto. Eso puede pasar y sería excelente, pero también puede pasar lo contrario. Puede pasar que este ejercicio, a la hora de dar una explicación, se da una explicación que no es exactamente lo que el autor quiso plasmar.
Entonces, es un ejercicio digamos, una estrategia que tiene un mayor componente subjetivo que el anterior. Entonces, así en ese orden de ideas estamos hablando de la que tiene menor componente subjetivo. Todas lo tienen, no hay manera de hacer una traducción donde no haya algún porcentaje de componente subjetivo. Todas lo tienen que tener, ¿sí? La única manera que no lo tuviera es que esos dos idiomas sean tan afines, el original y el nuevo idioma al que se está traduciendo, que todas las palabras con el significado preciso del idioma original existen un equivalente perfecto de cada palabra en el nuevo idioma. Si eso sucediera, entonces ahí estaría pasando un ejercicio en el que no hay componente de subjetividad, ¿sí? Allí no pasaría nada subjetivo, pero eso no pasa. En la realidad eso no pasa. La realidad es que los idiomas no tienen esa equivalencia tan perfecta de uno al otro. No pasa eso. Aunque haya un gran grueso de palabras que sí tengan su equivalencia, habrán otras que no. Y en esas que no, ya no se puede hacer literalmente, ¿sí? Sino que toca que pasar a decirlo con otras palabras. Bueno, eso más o menos es como el resumen de las tres estrategias. Y lo que continuamos después fue mirando unos ejercicios donde se miraban ciertas versiones en cada una de esas estrategias de traducción. Entonces, este fue el último que vimos en la clase pasada, lo estoy retomando para empalmar justamente en él y continuar. Entonces, aquí estamos viendo Romanos 8:35, que fue el que quedamos, y voy a colocar continuando para escuchar el comentario del 8:35. Romanos 8:35. Para continuar con el comentario que nos hace el hermano. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. En la del 60 y la de las Américas, de nuevo, se lee de manera idéntica y dice: Vamos a leerlo. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Sí, así dice la Reina Valera 1960. La Biblia de las Américas, que es una Biblia moderna, pero creo que hasta ahora, desde las que he visto, la única Biblia moderna que utiliza el mismo estilo de equivalencia formal. Sí, o sea que desde el punto de vista de ejercicio de traducción, es la única que tiene, digamos, la misma estrategia utilizada en la Reina Valera. Pero obviamente tiene una gran diferencia, pero no es en su ejercicio de traducción, sino en las fuentes que tomó, pero eso no lo estamos viendo hoy. Eso es lo que vamos a continuar profundizando. Es en las fuentes que tomó para hacer la traducción, que no es el Antiguo Testamento en griego del texto Receptus, sino el texto en griego de Nestle y Alan. Entonces, esa es la diferencia, pero es una diferencia en cuanto a las fuentes que ha tomado. Pero en cuanto al ejercicio de traducción, utiliza la misma estrategia que la Reina Valera. Entonces, en la Biblia de las Américas dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, miren, la primera frase es igual. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la otra dice lo mismo. Después dice tribulación, igual, o angustia, igual, o persecución, igual, o hambre, igual, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces, ¿qué observan? La tradujo idéntica. O sea, de manera literal, las dos la tradujeron igualita. ¿Listo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La SBT dice muy parecido, igual, a excepción de que dice apartará en vez de separará, que son sinónimos. Nuevamente vemos que las traducciones por equivalencia formal son muy parecidas entre sí. Ahora, la nueva versión internacional, en vez de desnudez, dice indigencia, y en lugar de espada pone violencia. No traduciendo literalmente las palabras, sino que pusieron lo que ellos pensaron que estas palabras transmiten en este versículo por el método de equivalencia dinámica.
y la nueva traducción viviente parafraseada. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el hermano? Entonces nos está diciendo básicamente lo que ya vimos, que son exactamente iguales las dos traducciones para este versículo de la Reina Valera y de las Américas. Y en la siguiente, que es la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria, que es un ejercicio de traducción moderno, ¿sí? Moderno porque fue hecho ahorita, hace unos años, pero muy antiguo porque ellos han hecho el ejercicio de tomar la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1909, y han hecho el ejercicio de cotejarla con los manuscritos del texto preceptos, originales del texto preceptos, y entonces han hecho ese ejercicio de compararla, de cotejarla y de pulir unos detalles que, digamos, hacen que quede todavía más literal, o sea, más formal, respetando pues el método pues, que utiliza la Reina Valera. O sea, es un ejercicio muy interesante. Adicionalmente, que tratan de utilizar, si lo ven necesario, una palabra más entendible, si la hay. Si no, se sigue usando la misma palabra que se usaba en una traducción más antigua del idioma español. ¿Sí? Entonces, esta es la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria, y aquí hay digamos que, alguna particularidad. Ellos nos están diciendo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Sí? Mientras que la otra nos decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea que han utilizado un cambio en la palabra separará con la palabra apartará, pero son completamente sinónimos, ¿sí? Apartar o separar no tiene problema alguno, es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que ahí, a pesar de utilizar otra palabra, es exactamente la Igual. misma, sí, es lo mismo, colocarla una o la otra. Pero todo el resto quedó igual. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todo es igualito. Ya en la otra, en la equivalencia dinámica, que la utiliza, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, pero también muchas otras cosas, que la utilizan la mayoría, ya nos dicen, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y hasta ahí vamos igual. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, aquí ya cambiaron. Ya no utilizan desnudez, que es la palabra que se utiliza de forma original. Aquí está, el hermano acá la repintó en el texto original griego, aquí en negrita, ¿sí? Ya no es desnudez, sino que colocó una palabra que en el idioma más cotidiano español se usa. Uno no dice cuando ve una persona por allí que, digamos, está en la calle, un habitante de la calle que no tiene casi ropa, uno no dice, uy, esta persona anda en desnudez. Uno lo entiende perfectamente, pero Hermano, se fue el audio. Sí, se perdió el audio de Luis. ahí... Pensé que era mi computador. Ya volvió. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, uno no se... Perfecto, gracias. Entonces, uno no se expresa con la palabra desnudez, sino que uno puede utilizar más fácilmente la equivalencia. Y allí se nota el ejercicio de la equivalencia dinámica, que trata de decirlo con palabras cotidianas del idioma. Pero al decirlo con palabras cotidianas del idioma, obviamente ya no está haciendo equivalencia formal, ya no está usando la palabra tal cual que se traduce del texto original, sino otra que sea una manera de decirlo en el mismo idioma. Entonces, indigencia, el peligro, y aquí nosotros ya no utilizamos hoy en día la palabra espada. ¿Sí? Nosotros no diríamos, ¿será que la espada nos puede apartar del amor de Cristo? Entendemos lo que significa, pero si lo fuéramos a decir, no lo diríamos así. No diríamos como la violencia, por ejemplo, como está diciendo la Nueva Versión Internacional. Entonces, hacen los cambios, digamos, para poder utilizar la filosofía de la equivalencia dinámica, y es decirlo la misma idea, pero con palabras cotidianas. Esa es como más o menos el ejercicio de ellos. Y dejan, obviamente, de utilizar las palabras literales que se utilizan en el original. Entonces, digamos que ahí se nota en esos dos versículos. Y el otro es de la paráfrasis, que dice, ya es como decir toda la idea, pero aún hasta explicándola y de una vez interpretándola.
¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Entonces, ese es un ejercicio de paráfrasis, y ese ejercicio de paráfrasis es muy cómodo leerlo, porque ya hay una interpretación, porque ya hay una explicación, inclusive en muchos textos está una explicación, y se vuelve muy cómodo para leerlo. Pero, dependiendo de quién haya hecho el ejercicio interpretativo, pues, como veíamos hace un rato, se nota pues que aquí, digamos, lo están diciendo de una forma ampliada, y puede ser que conserve todo, porque sí, puede ser, pero también pueden haber muchos textos en los que no. O sea, está uno leyendo algo donde latentemente en cada versículo hay riesgo de que esta ampliación explicativa, interpretativa, ya se aleje en alguna proporción de lo que es el mensaje original. Entonces, pues ustedes pueden notar que esta es una manera bonita de decirlo, pero hay algunos cambios, ¿no? Definitivamente. Porque en el original dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y acá ya lo está entendiendo e interpretando. Ya no dice, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? No, ya nos dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo? No es que esté mal, pero ya es interpretativo, ya es más explicativo, más ampliado. ¿Sí? No, que está yo no pivoteando. Mírenlo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, hermano? Bueno, entonces ahí se nota el ejercicio de paráfrasis, ¿no? De paráfrasis. Bueno, entonces vamos a seguir. Pasea mucho este versículo y lo puedes notar a simple vista, siendo más bien una posible explicación del versículo antes que una traducción. Eso es importante, eso que acaba de decir el hermano ahí. Haciendo más vale una posible explicación en vez de una traducción. Un ejercicio de traducción lo que debe hacer es expresar las palabras con las que fue escrita la idea en el nuevo idioma. ¿Sí? Y para eso está pues la equivalencia formal, la equivalencia dinámica. Y esta, más que hacer eso, se amplía a hacer una explicación. Entonces, ustedes han notado que cuando uno está escuchando un traductor, no sé si lo han visto, por ejemplo, los que han visto algunos videos donde hay algún hermano dando una enseñanza en otro idioma, y al lado tenemos una persona que le está sirviendo de traductor, el hermano que está dando el mensaje dice una oración, inmediatamente el traductor dice la oración en el siguiente idioma, y así oración, oración, oración por oración, oración por oración, oración por oración, pero allí no hay explicación. O sea, la persona que está haciendo el ejercicio de traducción simultánea, que eso es así, pues, rapidito, no inmediato, está diciendo literal lo que dijo en el otro idioma, literal en el otro, literal, más no explica. No entra a decir, bueno, el hermano lo que quiso decir fue esto y lo otro, y esto significa tal cosa, no. Porque eso ya no es una traducción, eso ya es mucho más, eso ya es un ejercicio explicativo. Y pues ahí se nota que eso es lo que la palabra dice. Bueno, entonces sigamos con este otro texto, Proverbios 24-29. Veamos un último ejemplo en el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 29. En la del 60 y la SBT se lee de manera idéntica y dice... Vamos a leerlo entonces. Dice, bueno, primero, dice, no digas... ¿Quién lo quiere leer, hermanos? No digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. 24-29. Muchas gracias. No digas... Valera, ¿no? En Valera. En Reina Valera 1960. Muchas gracias, hermano. Entonces, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Sí?
Entonces, que no digamos eso. O sea, eso ahí estamos entendiendo algo que se ha denominado la ley del talión. ¿Alguien ha escuchado eso, hermanos? Sí, La ley del señor. talión. Ojo por ojo. Ojo Diente por por ojo, diente por diente. Entonces, de hecho, el Señor Jesucristo vino a hacer un cambio en la ley del talión, porque Él dijo, sabéis que se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pues ahora yo os digo que si alguien pues, ojetea, Amad a usted va a vuestros colocar, enemigos, bendecirlos. y En va la a colocar medida la otra izquierda, póngale mejilla, la derecha. va a ¿Qué colocar dices, la otra mejilla. Doris? Ajá. Es correcto. Entonces, pero ustedes saben la razón, el origen específico de la ley del talión, porque muchos decimos, no, la ley del talión era mala, pero la ley del talión fue originalmente, digamos que implementada no con una mala intención, todo lo contrario. ¿Qué sucede, hermanos? Sucede que en la naturaleza humana, si el señor A le hace al señor B algo, entonces el señor B queda ofendido con eso que el señor A le hizo y quiere desquitarse, ¿sí? Y entonces, cuando ve la oportunidad, el señor B, por venganza, le devuelve al señor A algo que le afecte, que lo dañe, pero en aras de su furor, su rabia, digamos que su dolor, entonces le puede hacer algo aún mayor de lo que el señor A le hizo al B. Entonces, si el señor A le sacó un ojo al B, entonces el B va y le saca los dos ojos. ¿Sí? Entonces se la devuelve más grande. Para que le duela más. Para que le duela más. Entonces, si el A le pegó un golpe al señor B, entonces el señor B contrata a dos tipos y le pega una maceteada al señor A que lo deja de cama. Que lo deja de cama. Se pasa de lo que el A le hizo al B. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Entonces, para evitar esos excesos, se implementó la ley del talión. Y la ley del talión lo que quiere es controlar eso. Si el hermano le hizo tal cosa a usted en una medida, usted, si se lo va a devolver, solamente se lo puede devolver hasta esa misma medida en que él le hizo a usted. Pero no se puede pasar más allá de eso. Eso es lo que pretende la ley del talión. Por eso, ojo por ojo, diente por diente. Si él le sacó a usted un ojo, usted no puede en venganza ir y sacarle los dos ojos. No puede. La ley del talión ya se lo impide. Tiene unos límites y los límites son la misma, digamos, lo que lo afectó a usted, la misma proporción del daño que le hicieron a usted, es lo máximo hasta ahí usted podría devolver. ¿Sí? El Señor Jesús después vino y todavía pulió más eso. Dijo, no, Señor, así se les ha dicho, pero no. A partir de ahora, si usted la bofetea en la mejilla, va a ponerle la otra mejilla. Si un tipo le dice, vea, lléveme esto una milla, usted se lo lleva otra milla más. Entonces, el Señor Jesús antes vino a pulir más esa situación. Pero la ley del talión fue implementada no con una mala intención, no con la intención de hacer daño, justamente con la intención de controlar el apetito desmedido del ser humano por querer hacer más daño del que ha recibido. ¿Sí es claro, hermanos? Eso aprovecho para hacer ahí un comentario histórico, ya que este versículo toca eso. Entonces, bueno, entonces dice, no digas que no nos pase. Como me hizo, así le haré. ¿Sí? Dale el pago al hombre según su obra. O sea que ahí está diciendo palabras más, palabras menos, la ley del talión. Así como me hizo, así yo le voy a hacer. Y le voy a dar el pago a ese hombre, a esa persona que me hizo algo, según su obra. O sea, según como él me hizo, así en esa misma medida yo le voy a hacer. Si está claro, hermanos, si está, hermano, claro como el significado de ese versículo que es literalmente la ley del talión. Ajá, muy claro. Gracias. Bueno, vamos entonces al siguiente versículo, pues el que está en la Biblia de las Américas. Entonces dice, no digas, como él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Entonces dice básicamente lo mismo, como me hizo, como él me ha hecho. ¿Sí? Está bien, literal. Así le haré, así le haré.
¿sí? Daré el pago al hombre según su obra o pagaré al hombre según su obra. Digamos que ambas son muy buenas, muy apropiadas. La siguiente, que es la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria, dice, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Está literal como está la Reina Valera, igualito, la de 60. Pero entonces miren la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica dice, no digas, le haré lo mismo que me hizo. Sí, sí, digamos que esa sería la manera como nosotros lo podríamos decir en el idioma actual. Y después dice, le pagaré con la misma moneda. Entonces miren este ejemplo tan especial. Nosotros en nuestra forma de expresarnos en el idioma español utilizamos mucho digamos que este modismo, ¿sí? Con la misma, sí, le pagaré con la misma moneda, le voy a pagar con la misma moneda. No quiere decir que estemos utilizando de verdad una moneda, ¿sí? No quiere decir eso. Pero en la esencia todo el mundo la entiende. Todo el mundo entiende en el idioma español que eso es un dicho que quiere decir como me hizo, le voy a hacer. En la misma medida que me hizo, le voy a hacer. Como él tuvo a hacer conmigo, así mismo le voy a pagar a él. ¿Sí? Entonces, es una manera en nuestro idioma cotidiano, ¿sí? De decir el mismo sentido, ¿sí? de lo que se está trabajando. Eso es lo que hace la equivalencia dinámica. Pero entonces resulta que en el original no dice nada que con la misma moneda. O sea, las palabras literales no son las que se están traduciendo porque la equivalencia dinámica justamente tiene esa connotación, ¿sí? Pero miren cómo cambia un poquito en cuanto a palabras, pero miren que este versículo no cambia en su sentido. Yo solo que lo digo de una manera coloquial, como se dice en el idioma español. ¿Sí lo vamos viendo, hermanos? Sí, señor. Bien. Vamos a seguir con lo que está diciendo el hermano. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según sea su obra. La de las Américas dice casi igual. Y con este tercer ejemplo, queda demostrado que las traducciones por equivalencia formal se parecen mucho entre sí porque tratan de ajustarse lo máximo posible al texto original. La Nueva Versión Internacional, en vez de decir, daré el pago al hombre según sea su obra, dice, le pagaré con la misma moneda. En primer lugar, queda fuera la palabra hombre. Y en segundo lugar, pone moneda en vez de obra. Queda así demostrado que las traducciones por equivalencia dinámica no traducen literalmente, sino que tratan de transmitir el sentido y ofrecer un texto más comprensible para el lector según el juicio de ellos. Y en el caso de... Ese es un punto importante, según el juicio de ellos. Según el juicio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que hay subjetividad, excelente, sí señor. Hay subjetividad. Como puede ser correcto, pudiera ser que en ciertos versículos no sea correcto, porque la subjetividad permite eso. Este versículo usando un dicho popular. Por último, la Nueva Traducción Viviente traslada el sentido de como me hizo así. Bueno, la Nueva Traducción Viviente, que es paráfrasis, dice, no digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Miren lo que dice. En vez de decir, le haré lo mismo que me hizo, aquí eso lo reemplazan diciendo la frase, haré lo mismo que me hizo, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron. Luis Fernando, ¿me permite un momentico aquí en mi intervención? Adelante, mi hermano. Miren, hermanos, observen la equivalencia formal en las tres Biblias, Valera, Habla Hoy y Sociedad Bíblica. ¿Sí? Fíjate que utiliza la palabra según su obra. Y la dinámica, sí, la de la Nueva Versión dice la misma moneda. Pregunta, ¿cuál es el inspirado? ¿El que escribió es lo mismo obra que moneda? No es lo mismo. ¿Sí? Podemos entender, como estaba explicando el hermano Luis Fernando, podemos entender según el modernismo del idioma. Pero, ¿quién es el inspirado?
el autor que Dios usó para, el autor que inspiró al hombre para que escribiera obra, o el de ahora que no es un inspirado que escribe moneda. ¿Cuál es el inspirado? Entonces, allí es donde está el peligro. ¿Ya? Listo. Esa era mi intervención. ¿Escucharon, hermanos? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, ahí está el riesgo. No es lo mismo moneda que obra. Y una palabra es inspirada y la otra es subjetiva. Muy bien, hermanos. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora me voy a vengar de lo que me hicieron. Si ustedes observan, es ampliado, ¿sí? Como me hizo, así le haré. Eso es lo que dice. Como me hizo, así le haré. En el original escribieron eso. Como me hizo, así le haré. ¿Sí? Ahora, en esta paráfrasis dice, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron. Resulta que cuando dice, como me hizo, así le haré, está implícito que va a ser un ejercicio vengativo. ¿Sí? Está implícito que va a ser un ejercicio vengativo. ¿Sí? Pero resulta que sí, ahí está implícito. Pero yo no sé si ustedes se han puesto a detallar que también podría usarse en el sentido contrario, no cuando te vengan algo malo, sino si alguien te hizo algo bueno, ¿sí? Recompensarlo. Si alguien te hizo algo bueno, exactamente. Así como usted me ayudó en algo bueno, en esa misma medida yo le voy a devolver también eso bueno que usted me hizo. ¿Sí? Favor con favor se paga. Déjala, digamos que la posibilidad a que pudiera entenderse en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? En cualquiera de los dos sentidos, porque la frase lo que está diciendo específicamente es, como usted me hizo, así le voy a hacer, ¿sí? Y le voy a dar el pago conforme a la obra que usted hizo. Pero si la obra que ese hombre hizo fue algo bueno, ¿sí? Si la obra que ese hombre fue algo bueno, entonces yo le voy a dar un pago por esa obra buena que usted hizo también. O sea, quedan abiertas las dos posibilidades en el texto original, ¿sí? Mientras que en la paráfrasis ya no quedan abiertas las dos posibilidades. En la paráfrasis se casaron con una porque interpretan, ¿sí? Porque hacen un ejercicio explicativo donde amplían explicando, pero ampliar esa explicación, como vemos, puede ser peligroso en el sentido de que como hay mucha subjetividad, es muy fácil que se quite un pedazo del significado para concentrarse en un pedazo solamente, cosas así. Me dice, ahora me voy a vengar. O sea que ya él está asumiendo que lo que hicieron, que lo que hizo el otro hombre es malo, ¿sí? Necesariamente. O sea, quitó de entrada la otra posibilidad que se puede también entender en el texto original. Y además de eso, en el texto original dicen, pagaré al hombre según su obra, ¿sí? O daré el pago al hombre según su obra. Mientras que aquí en esta paráfrasis ya dice, me desquitaré con ellos. Pero es que resulta que la palabra desquitar no mide qué tanto voy a hacerle a la otra persona. Puede estar rompiendo justamente la ley del talión, que es lo que eso está tratando de decir allí, ¿sí? Que yo le voy a hacer a la otra persona en la medida en que esa persona me hizo, en esa medida le voy a hacer. Pero cuando yo hablo de que me voy a desquitar, queda abierto a cualquier medida. Entonces, si la otra persona me hizo un daño y me sacó un ojo, entonces yo le puedo sacar los dos ojos, porque me estoy desquitando, como le puedo sacar uno nomás, ¿sí? Y también me estoy desquitando. Entonces, con lo que le quiero entrar a dar la explicación es que esa palabra de que me desquitaré con ellos realmente no está significando el mismo sentido de lo que dicen las palabras del original, sino que hacer ese proceso explicativo, interpretativo, que amplía, resulta en ocasiones muy peligroso. Entonces, si ustedes observan, ahí hay un gran peligro en ese texto, porque en ese texto, exactamente, si usted lee ese texto o le muestra ese texto a alguien, la persona entiende
que el texto está diciendo que se va a desquitar, pero con la medida que quiera, con la medida que quiera, pero el texto no dice eso. El texto dice, le daré pago al hombre según su obra. Tiene un límite. El límite es según la obra que se haya hecho. Y la otra es que el texto no necesariamente está siendo únicamente explícito en que es algo malo que me hicieron. No está siendo exclusivo. No está siendo exclusivo. Entonces miren el ejercicio de la paráfrasis, lo que implica y lo que podría afectar. Tiraré en me voy a vengar, habiendo ya en hebreo una palabra para vengar. Y después, en lugar de pagar al hombre según su obra, dice me desquitaré con ellos. En este caso, esta paráfrasis cambia el sentido del texto, puesto que pagar a uno según su obra es tal cual como dice el versículo, hacerle lo mismo que él te hizo. Sin embargo, desquitarse puede significar que le harás más de lo que te hizo. Queda así demostrado entonces que la paráfrasis busca explicar el texto más que traducirlo. Creo que estos 3 ejemplos son más que suficientes para apreciar la diferencia entre estas versiones dependiendo del método de traducción que utiliza. Entonces, ¿qué método es mejor? Aquí hay algo muy interesante y es como la conclusión pues, de esta corta enseñanza que hemos estado trabajando y es, bueno, entonces, ¿cuál es el mejor método de traducción? ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el hermano. Adelante, hermano. Permite una intervención respecto a lo que acabamos de pasar. Claro. Fíjate cómo se distancia entre la paráfrasis y el hebreo original. ¿Sí ves cómo se distancia? El original está diciendo obra y el paráfrasis ya se mete en una cosa completamente interpretativa, muy diferente al original hebreo. Ese es el peligro de lo que estamos hablando, de la subjetividad, cuando el hombre ya le metes lo que él piensa o cree a lo que verdaderamente el autor inspiró para que se escribiera. Esa es la... Sí, diga, hermano. Ajá. Dice que lo que piensa, no tanto lo que hay en el corazón de él. Ah, exacto, qué bueno, hermana. También podemos, ustedes han jugado teléfono roto, que se dice acá una palabra y cuando llega ya se ha distorsionado totalmente la idea principal. Ahí está. Eso, hermana, muy bien. Esa es la... Fíjate que cada cual va cambiando las cosas del original verdaderamente. O sea que hay un peligro entre traducción e interpretación. Una traducción es traducir y otra cosa es interpretar. Allí está el peligro. No meterle interpretación a la traducción. La traducción tiene que ser verdaderamente del idioma original al idioma que se traduce. Pero si ya se le mete interpretación, ahí está el peligro. ¿Listo? Y queda el peligro también de pronto alguien que va a dar una explicación, va a dar una palabra y él también le mete lo de él. Viene el texto mal con su propia interpretación y acá viene uno y entonces queda salido totalmente de la idea principal del texto. Por eso es que muchas veces uno dice, ¿cómo? ¿Y por qué está explicando esto? ¿Ve? Entonces ahí estamos viendo los errores. Sí. ¿De dónde es la raíz? Correcto, muy importante. Muy importante que están asimilando bien el ejercicio. Hermano Luis Fernando, no se escucha. Luis, te aislaste. Ahora sí ya. Eso hay muchas cosas. También hay que tener en cuenta lo que tiene. Aló, hermanos, ahí ya. ¿Se escucha mejor para mí? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, es que sí, no sé, pero me está pasando algo y ya me ha pasado en varias ocasiones y es que por alguna razón, digamos así, el computador, digamos que aísla el sonido en algún momento y yo no me entero. Solamente me vengo a enterar cuando las personas me han hecho ya, digamos que me hacen el comentario
Y entonces ahí es cuando he podido yo entrar a decir, ay, ¿cómo así? ¿Por qué no me están escuchando? Entonces, al principio ni siquiera entendía por qué, me tocaba inclusive hasta que salirme, volver a entrar, luchar, hasta que me funcionaba otra vez, y ya encontré no por qué pasa, el por qué pasa no lo sé, pero ya encontré una manera rápida, digamos, de arreglarlo, y bueno, ya cuando las personas me dicen, vea, que es que no estamos escuchando algo, entonces ya rapidito sé qué hacer para que pueda funcionar inmediatamente. Entonces, Se cansa. vamos a continuar entonces allí como vamos. Le damos una bienvenida al hermano Ever Carrillo. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Buenos días, discúlpeme que apenas llego. Mucho Tranquilo, gusto. hermano, no se preocupe. Ok. Buenos días. Pero llegó. Sí, llegó, que es importante. El hermano siempre está ahí al pie del cañón, si sea en el carro, o en la casa, o en la oficina. Bueno, el hombre busca un huequito, un espaciecito, busca la manera y está ahí el hombre, siempre. Amén, así es. Pie del cañón. Bueno, entonces vamos a continuar con la última parte. Con la última parte y vamos a ver entonces qué nos dice el hermano. Para mí, sin dudarlo, la equivalencia formal es mejor, porque es el método ortodoxo y natural de traducir cualquier obra, tratando de ceñirte lo máximo posible a lo que literalmente pone en el idioma original, y sobre todo si se trata de la Biblia, la cual es inspirada por Dios verbal y plenariamente, es decir, cada palabra concreta e individual, y el conjunto entero de la Biblia es inspirado por Dios. En hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego, en el Nuevo Testamento. Por ende, hemos de buscar la fidelidad en una traducción, y no que ésta sea de lectura fácil. Bueno, hermanos, entonces, el hermano allí acaba de dar un comentario de su apreciación, ¿sí? Y él está diciendo, digamos, que es la mejor. ¿Por qué ustedes digamos, por qué ustedes creen que el hermano se está refiriendo a que es, digamos, la mejor opción? ¿Por qué creen ustedes? Hermanos. Pues porque es la más fiel. Esa es la palabra. Correcto, hermanos. Y original. Original. Exactamente. Es la genuina. Sí, señor. La que más se ciñe al idioma original. Claro. Es la que más está con las copias más que son más originales, porque sabemos que no hay original, que no ha habido original, pero sí son las que ciñen a la más original y que está diciendo lo que en hebreo quería decir, o sea, no cambia, no le están metiendo ni parafraseando pensamientos. Sí, habrá, como usted dijo, pero habrá un poquito, pero no tanto como esta, como que en esto el pensamiento no se ha sujetado a una traducción original, como el traductor que estábamos hablando, que queda muy claro porque esa es la mejor. Para mí, ¿no? Similitud. Correcto, mis hermanos. Entonces, él está haciendo ese comentario justamente porque de todas las estrategias de traducción, digámoslo así, de todas las que se presentan allí, resulta que esa es la que permite, digamos que leer un texto al mismo estilo de como el texto original está escrito. No lo estamos leyendo en griego, no lo estamos leyendo en hebreo, claro que no, lo estamos leyendo en idioma español, pero digamos que es de las posibilidades que tenemos de leer en el idioma español, es la más
digamos que cercana, la más cercana que tenemos para que nosotros a la hora de hacer esa lectura, poder nosotros casi lo más cercano posible, casi como si la leyéramos en el original, casi. No es exactamente igual y obviamente no lo puede ser, pero sí lo más cercano al original posible, como con el mismo, digamos que con la misma idea con la que fue escrito el texto original. Entonces, digamos que esa es nuestra ganancia, el poder tener un ejercicio de este estilo. Y bueno, gracias a Dios pues que vamos entendiendo todas estas cosas, porque con el paso del tiempo nosotros ya tendremos, digamos que una muy buena argumentación para poder explicarle a las personas las ventajas, las desventajas y también las sugerencias que se necesiten dar. Entonces, mire lo que dice el hermano. Él dice, dice, tratando de ceñirse, ¿sí?, lo máximo posible a lo que literalmente pone en el idioma original. Esa es la cosa. Esa es la esencia de todo eso. Nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad, y aquí viene algo importante, y es que es parte de nuestra responsabilidad tomarnos el trabajo de, digamos, de analizar lo que estamos leyendo, ¿sí? Si hay algunas palabras que no entendamos, pues de buscar, porque hay algunas palabras, como les decíamos en unas clases anteriores, que no hay una equivalencia apropiada. Es más, en el idioma español antiguo y en el idioma español moderno, no todas las palabras del idioma español antiguo existe un equivalente en el idioma español moderno, no todas, como habíamos hablado de expiación, ¿sí? No hay otra palabra en español que signifique expiación y que sea una palabra moderna. O sea que el mejor ejercicio que podemos hacer es seguir usando expiación hasta que la evolución del idioma o implementen una palabra moderna en el idioma español que signifique perfectamente lo mismo que significa expiación. Cuando eso pase, se puede dejar de usar expiación y se pasará a usar esta nueva palabra que hoy en día no existe. Pero si no existe, lo mejor es quedarse con esa palabra expiación. Y es nuestro ejercicio, es nuestra responsabilidad como personas que queremos aprender del Señor, buscar en un diccionario qué significa expiación. Y como estamos en un contexto bíblico, entonces buscar además, no solamente en el diccionario de la que es de la lengua española, que es también es la base, obviamente es muy importante, sino además de eso buscarlo en un diccionario bíblico, para que podamos entender el significado de la palabra, por ejemplo, expiación, pero también en el contexto bíblico como tal. Entonces, es nuestra obligación tener que hacer eso de cuando en cuando con una que otra palabra. Es nuestra responsabilidad. Nosotros queremos eludir esa responsabilidad y queremos recibir versiones modernas para que ya todos nos lo den masticadito, molidito, digerido. Ya tomamos papillita. Nos dan la papillita así que solamente sea recibirla y tragarla sin ningún tipo de ejercicio de masticar ni nada. Eso es lo que queremos que nos pase cuando vemos una versión moderna y solo queremos leer una versión moderna, ¿sí? No estoy diciendo que no sea una herramienta complementaria leer una versión moderna. No, no, todo lo contrario, es un buen complemento. Es un buen complemento. Pero mire la palabra que estoy usando, complemento. Complemento. Complementa porque hay algún texto que pueda tener algún nivel de, digamos, de entendimiento que no sea tan inmediato. Entonces puede ser una herramienta, de hecho está bueno tenerla, ¿sí? Pero que eso no nos excluya de la responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres cristianos, ¿sí? De obligadamente nosotros mismos buscar, entenderlo por nuestros propios medios como tiene que ser, ¿sí? Como tiene que ser. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Exactamente eso. Adelante, hermana, ¿va a decir algo? Me suena como la palabra que llega como un niño con la leche adulterada.
Sí, exactamente, exactamente. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, y no nos podemos desligar de esa responsabilidad. El hermano Héctor Alcalá, la hermana Doris Rojas, el hermano Jorge, la hermana Amanda, la hermana Marta Janet, el hermano Ever Carrillo, la hermana Olga Marina, ¿sí? Todos, absolutamente todos, la hermana Susan Valencia, la hermana Yolanda, el hermano Jorge Flores, la hermana Johanna, todos tenemos obligadamente la responsabilidad de cuando leemos la palabra y no entendemos el significado de una palabra que resulta extraña para nosotros, tenemos la obligación de mirar qué significa, de entender ese texto, qué es lo que significa. Y debe ser nuestro ejercicio hacer eso. Si nosotros vamos a otro país, hermanos, y una persona nos dice una frase y no logramos entender la frase porque tiene una o dos palabras desconocidas, nos vamos a quedar sin entender qué fue lo que nos quiso decir. No, preguntamos, indagamos, le consultamos al uno, al otro, algo hacemos, pero ¿qué fue lo que me quiso decir? Necesito saber. Como no te has perdido en una dirección. Necesito saber qué fue lo que me quiso decir. Sí, está claro. Esa misma intencionalidad, es la que nosotros debemos tener claro cuando hacemos un ejercicio como de leer la palabra de Dios. Tenemos obligadamente, mis hermanos, que hacer nosotros eso mismo. Y no nos podemos exonerar de esa responsabilidad que es el ejercicio de entender lo que estamos leyendo, mis hermanos. Nos toca que hacer eso. Así que no pretendamos, no es lo sano, pretender como si fuéramos unos bebecitos que no pueden ir a buscar en un diccionario y entender qué significa una palabra desconocida, mis hermanos. No, tenemos que hacer el ejercicio de nuestra responsabilidad y por favor no pretendamos eludirla, hacerle, ole, yo ya no tengo que buscar, dice, ole. No, para eso yo leo la Nueva Traducción Viviente o para eso leo la X, Y o Z versión que ya se tomaron el trabajo y eso ya me lo dicen ya con explicación y todo. Porque aunque es muy cómodo, es muy peligroso. ¿Sí? Porque es muy cómodo, es muy peligroso. Entonces, hermano, Alcalá, adelante. ¿Verdad? Sí, hermano, muy importante el énfasis que estás haciendo, porque es muy importante como nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad. Fíjate que la Biblia misma recomienda escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Pues como que dice, investigue, averigüe, cerciórase, lea, ¿sí? Escudriñe. Como que dice, ¿qué es escudriñar? Es coger uno como escarbar allí a ver qué significa, ¿no? Estar como convencido de que verdaderamente lo que está hablando lo deja usted con tranquilidad, por lo que está leyendo. Hermanos, cuando ustedes hacen ese ejercicio que está diciendo el hermano Héctor, cuando ustedes hacen eso que él está narrando, usted aprende y no olvida. Usted aprende y no olvida. Claro. Usted entiende lo que que buscó en el diccionario de la RAE, de la lengua española, buscó en el diccionario bíblico porque esa era una palabra que usted necesitaba entender, la entendió, vuelve a leer el pasaje y dice, claro, aquí dice exactamente tal cosa. Eso no se le vuelve a olvidar nunca en la vida, hermanos. ¿Sí? Usted comienza a tener un entendimiento de los pasajes con una gran calidad, y no podemos apartarnos de eso, hermanos. Nos hemos vuelto tan, digámoslo así, tan facilistas, el facilismo nos quiere inundar tanto que lo queremos meter hasta en el proceso de nuestra vida espiritual cuando leemos la palabra. Y allí estamos equivocados, pero muy, muy equivocados. Entonces vamos a acabar de ver lo que dice el hermano. Este es un hermano, el que está hablando es un hermano bautista. Es un hermano bautista que no está aquí en América, está en España. Es un hermano bautista al otro lado del continente, al otro lado del charco, como dicen, ¿sí? Y está expresando las mismas cosas que nosotros estamos aquí en nuestra clase, entendiendo que tenemos nosotros que tomar como nuestra responsabilidad. Entonces vamos a ver lo que dice
un hermano bautista en otra parte del mundo. Hermano Luis, perdóname un momentico, todos los hermanos que estamos en la clase, por favor, abran su Biblia en Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Vamos a leer dos versículos, el 10 y el 11. Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Sí. Me dicen cuando están listos. Capítulo. ¿Ya llegaron? Me dicen. Amén. Bueno, vamos a leer. Hechos 17, versículos 10 y 11. Mira lo que dice la palabra. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Sí? Entraron pues a la iglesia, pues. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que ellos no comían cuentos, ellos tenían que escudriñar, investigar, ¿sí? Descubrir verdaderamente que lo que se estaba hablando, que lo que estaba enseñando, que lo que estaba predicando era correctamente, no era una cosa pues diferente que se apartara de la verdad. Señor, la Biblia nos está escuchando esto. Quedaron convencidos, ¿sí? de lo que hablaban Pablo y Silas. Eran los discípulos del Señor. ¿Listo? Excelente, excelente texto. Muchas gracias, mi hermano. Entonces ahí nosotros podemos notar, mis hermanos, que no podemos desligarnos de esta responsabilidad. No podemos ligarnos de esta responsabilidad. Entonces, hay dos cosas que perdemos. Hay dos cosas que perdemos que yo, digamos que le doy una gran importancia cuando dejamos de hacer esto. Primero, nos perdemos la delicia de encontrar maravillas en la palabra. ¿Sí? Cuando tú haces el ejercicio de mirar en el diccionario de la lengua española, de mirar en el diccionario de bíblico o teológico, sí, un diccionario bíblico, y encuentras lo que significa con detalle una frase, una palabra, y tú entiendes el contexto correcto de lo que está allí, eso es como probar una fruta deliciosa. Eso es como probar una fruta deliciosa. Eso lo estás perdiendo, primer punto. Y segundo punto, estás cayendo en un gran peligro, y es que estás recibiendo una información que, como puede ser correcta, muy correcta, puede ser que no tanto, y tú no lo sabes, porque lo que estás leyendo es una interpretación, si es que estás leyendo una Biblia que sea de paráfrasis, o estás leyendo una Biblia de traducción dinámica, que puede ser que el ejercicio de la traducción dinámica, al pasarlo al idioma español moderno, la idea original como que no era tan la misma, puede pasar. Entonces, mientras que si tú sigues la original ellos utilizaron hebraísmos. Hebraísmos es como dichos, como maneras de decir. Si entonces, cuando el río suena, piedra lleva, eso es un colombianismo, digamos. Entonces ellos utilizaron sus propios hebraísmos. Qué delicia cuando usted va y busca y usted entiende que ese hebraísmo sí tiene un significado rico alrededor de algo, ¿sí? Entonces se pierde uno de esa riqueza y cae en el peligro de poder leer tal vez algo que puede ser que no sea tan apreciado. Vamos a ver lo que acaba de decir el hermano. Y con esto quisiera dar una exhortación. Sé que es tentadora la idea de usar una traducción por equivalencia dinámica o una paráfrasis para regalársela a una persona no creyente, por ejemplo, para que le sea más fácil de entender. Pero realmente, la labor de hacer que alguien entienda la palabra es del creyente, que ha de estudiar la Biblia para poder enseñarla a los no convertidos y a aquellos que llevan menos tiempo en la fe. Es del creyente que ha estudiado la Biblia. O sea, mis hermanos, nosotros como creyentes que ya hemos estudiado la Biblia, es nuestra responsabilidad ayudarle a algún hermano nuevo que llegue a la palabra, que tal vez hasta nosotros mismos lo hemos animado a que
se convierta y reciba al Señor, a ayudarle a que entienda cuando hay algo que de pronto no puede entender inicialmente. Es nuestro deber hacer eso. Ustedes han notado que por lo menos en los animalitos, usted observa que lanzan, ahorita estaban diciendo, el águila sube y suelta a volar al aguilucho, ¿listo? Al polluelo, cuando ya está pues apto para volar. Entonces, es la responsabilidad de los más experimentados, ¿sí? En ayudarle a los nuevos que están empezando, ¿sí? Y eso no podemos excluirnos de eso. Si un hermano llega y se nos acerca y dice, ay, hermana Doris, disculpe, es que usted entiende este texto, es que este texto yo no lo entiendo muy bien, ¿sí? Entonces la hermana Doris, la hermana Olga, el hermano Jorge Flores, quien sea, tenemos esa responsabilidad como parte de nosotros, ¿sí? Entonces voy a volver a repetir ese pedacito que dice el hermano porque me parece fundamental. Para regalársela a una en una traducción y no que esta sea de lectura fácil. Y con esto quisiera dar una exhortación. Sé que es tentadora la idea de usar una traducción por equivalencia dinámica o una paráfrasis para regalársela a una persona no creyente, por ejemplo, para que le sea más fácil de entender. Pero realmente, la labor de hacer que alguien entienda la palabra es del creyente, que ha de estudiar la Biblia para poder enseñarla a los no convertidos y a aquellos que llevan menos tiempo en la fe. No podemos delegar esta responsabilidad en una traducción, porque la función de esta es darnos las palabras que Dios habló, y a nosotros nos corresponde el estudiarlas y explicarlas. Sobre todo, es la función del pastor y del maestro. Tal como vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 7 y 8, tras Esdras leer el libro de la ley a todo el pueblo, se nos dice que los levitas que estaban con él hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ustedes se imaginan en la época de Esdras que no, vamos a sacar una nueva versión, ¿sí? Para poder que ustedes puedan entender la palabra de Dios, y entonces va a salir, se llama la nueva versión de la Torá, ¿sí? La nueva versión de la Torá. Entonces Esdras mandó a sacar la nueva versión de la Torá para que todos pudieran entender. No, hermano, la palabra fue escrita, y como fue escrita es nuestro trabajo recibirla y entenderla. Vemos que este es el camino. Ellos no se propusieron hacer una traducción más fácil de entender del libro de la ley, sino que estudiaron sus palabras y explicaban el sentido a los demás. Así que, como conclusión, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, en cuanto a cómo traducen, son superiores a traducciones por equivalencia dinámica como la Nueva Versión Internacional y otras, y sobre todo superiores a cualquier paráfrasis como la Nueva Traducción Viviente u otras. Así que la pregunta que ahora se desprende de manera inevitable es la siguiente: ¿qué traducción debería usar? ¿La Reina Valera o la Biblia de las Américas? ¿Cuál es más literal y precisa según el método de equivalencia formal? Acompáñame en mi próximo video y lo averiguaremos. Bueno, que debemos dejar ahí vamos a dejar, mis hermanos, sí. Luis Fernando, si puedes repetir en la diapositiva anterior, la última frase, si la puedes volver a mostrar allí. ¿Sí? Ya no vamos a ir. Antes de la anterior. No, siguiente. Eso, la parte última. La parte última, lean, hermano, lo que hice ahí. Eso, último punto. Ok. Y sobre todo, superiores a cualquier paráfrasis como la Nueva Traducción Viviente. No, desde el principio, la Reina Valera y la Reina Valera y la Biblia de las Américas, en cuanto a cómo traducen, porque recuerden que hay dos
dos estudios que tienen que ver con el ejercicio de las nuevas Biblias. Una es cómo traducen esa nueva versión, que es esto, las tres maneras. Y la otra es de dónde toman las fuentes para hacer el ejercicio de traducción. Que eso tiene que ver con la crítica textual, que es lo que vamos a profundizar, digamos que en unas siguientes clases vamos a profundizar más en ello. Que fue lo que ustedes comentaron de que querían conocer con más detalle y por eso vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces son dos cosas. Una cosa es cómo se traduce y otra cosa es de dónde se toman los fuentes para traducir. Entonces, aquí se está analizando cómo se traduce solamente. Y aquí estas otras Biblias están mencionando PDT, creo que es la palabra de Dios para todos. Sí. No estoy mal. BLP y TLA, bueno, no las identifico las otras. Valdría la pena buscarlas. Sí. Pero muy bueno, importante el comentario que hay ahí en este nuevo punto. ¿Sí? Son superiores traducciones por equivalencia dinámica. Así es. Entonces era un énfasis ahí nomás. El énfasis, correcto. Sí, ¿cómo no? Es perfecto. Entonces, hermanos, yo creo que ya ustedes quedaron bastante ilustrados acerca de las tres estrategias o los tres métodos de traducción. Ustedes ya pueden conversar con cualquier persona y les pueden explicar. ¿Sí? Entonces, hay tres métodos, ya saben en qué consiste cada método, ya saben las ventajas o desventajas que puede tener cada uno y ustedes pueden tomar obviamente sus propias decisiones al respecto, ya teniendo la claridad de todas las alternativas, digamos, que están colocadas sobre la mesa. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí, mis hermanos. Muchas gracias por estar presentes. No sé si alguien quiere referirse a los hermanos, hacer algún comentario y después alguien que ore para que seamos despedidos. ¿Sí les ha gustado? ¿Sí han entendido, claro, hermanos? Sí, muy chévere. Por mí, muy chévere. Ha habido claridad en las explicaciones, hermano, ¿cierto? Me parece de los que métodos. Sí, hermano. Unas explicaciones muy buenas y de verdad que nos concientizan, ¿no? ¿Cuál es la labor de nosotros? Tomar conciencia y eso nos da mayor responsabilidad. Pensaba en un versículo que dice que al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, es la responsabilidad de nosotros de ahora en adelante, porque muchas veces nosotros somos muy cómodos, como decía el hermano Luis Fernando, a mí me pasó. El primer libro que yo me leí fue Una vida con un propósito y no voy a decir que no fue una bendición a mi vida, ese libro. Pero muchas veces nos gusta más leer libros de otros que dan su opinión, parafrasean, digámoslo, en la interpretación que leer nosotros la Biblia y ir y buscar. Entonces, yo leí bastantes libros, ahora leo más la Biblia. Algún hermano me bendijo con eso algún día que le pregunté sobre un libro que estaba leyendo de Ana Méndez y vi cosas como raras y yo fui y le pregunté, él era profesor y le dije, ¿qué opina de este libro? Me dijo, Martica, deje de leer esos libros, lea más la Biblia y busquen el diccionario, que es más bendición. Ese libro no se lo recomiendo. Entonces, de verdad que sí, para mí es de gran bendición y de gran responsabilidad. A la vez, es un arma de doble filo. Una bendición y una responsabilidad como creyente. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere dirigirnos en oración entonces, hermanos? Amén. Amén, hermana. Padre, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos infinitas gracias por la oportunidad tan grande que nos das de cada día aprender la responsabilidad que tenemos como tus hijos de escudriñar las Escrituras. Permite, Dios mío, que todos los días nos deleitemos en aprender cada vez más de ella y asimismo en poder transmitir a otros lo que algún día hicieron con nosotros, mi Rey. Te bendecimos, te damos la honra y la gloria por nuestros profesores, Luis Fernando y el pastor Alcalá, y por la disposición que colocas en cada uno de nosotros de venir a aprender cada 8 días y de forjarnos, Señor, un mejor entendimiento acerca de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te damos el honor y la gloria, Señor, en este día
Bendecimos a los que van ahora a la iglesia, Señor, y te pedimos que nos instes, que nos instruyas cada día más y más, y que coloques ese propósito de aprender y de no faltar, Señor, de culminar con éxito todo lo que nos vas enseñando siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Amén. Hermanos, Igual. Dios les bendiga. Ha sido un placer Amén. que todos hayan estado. Muchas gracias por su puntualidad y por ser tan juiciosos. Así que, bueno, nos vemos dentro de 8 días, confiando en el Señor y seguir aprendiendo. Bueno, muy amable, Amén. hermano. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. bendiciones. Feliz Amén. Hasta luego. semana. Chao.